Buenos días y bienvenidos a esta nueva prédica sobre el Evangelio de Juan, testigo presencial, que creo que lo que vamos a ver hoy día es muy importante para lo que pasamos nosotros. No sé si te ha sucedido, pero algunas de las personas más sorprendentes que hemos conocido son aquellas personas que creen a pesar de las circunstancias. Pasan por dificultades económicas o de salud o un divorcio. Y sin embargo, su confianza en Dios es inquebrantable. Siguen teniendo gozo y paz, contra toda lógica. Paz que, como dijo Pablo, sobrepasa todo entendimiento. Y uno llega a pensar que estas personas están en negación. Pero no, simplemente confían en Dios y sus historias son inspiradoras. Probablemente incluso, conocer a alguien así es lo que te hizo querer conocer a Cristo. O por lo menos investigar más. Porque eso que él tenía o ella tenía, lo querías para tu vida. Porque el futuro era aterrador, la muerte también es aterradora. Y quizás esa paz que viste en ellos, la quieres para ti, cuando viste cómo trabajaron sus dificultades, cómo las pasaron. Y creo que es muy importante para las cosas que nos pasan hoy a ti y a mí. Hay un hombre, que tal vez tú hayas oído su nombre, es el doctor Francis Collins. Y él conoció a una de estas personas cuando estaba en el internado en Carolina del Norte. Él pasó a ser el director del proyecto de genoma humano, que muchos de nosotros probablemente ni sabemos qué es genoma. Pero bueno, el genoma es un conjunto completo de ADN, de nuestro material genético en nuestro organismo. En los seres humanos, casi cada célula nuestra contiene una copia completa del genoma. El genoma contiene toda la información necesaria para que una persona pueda crecer y desarrollarse. Así que al doctor Collins se le dio la oportunidad de juntar un equipo de profesionales para hacer un mapa completo del genoma humano, que llega a 3.100 millones de letras que existen en cada una de tus células y las mías. Fue un logro sorprendente, porque deja ver cómo se comportan las enfermedades, las herencias familiares y todo lo que tiene que ver con nosotros. Así que este hombre muy inteligente, tanto que eso fue lo que le encargaron, cuando tenía 27 años en Carolina del Norte, estaba haciendo rondas como interno en un hospital. Y debido a que ese es un lugar donde viven muchos cristianos, él se encontraba cada rato con personas de fe que estaban enfermas y estando enfermos terminales, hablaban de su fe, de que irían al cielo a encontrarse con su Padre Celestial. Y él había crecido en un hogar agnóstico. Así que todas estas conversaciones lo perturbaban mucho a él. Con los años, al escribir un libro que se llama El lenguaje de Dios, que yo leí hace unos 5 años estudiando para razones para creer, él escribe lo siguiente: si la fe fuera una muletilla psicológica, debe ser una muy poderosa. Si no fuera más que un barniz de tradición cultural, entonces, ¿por qué esta gente no está reclamando a Dios con su puño alzado, exigiendo a sus amigos y familiares que dejen de hablar de un benevolente y amoroso poder sobrenatural? Se están muriendo, dice él, y no se quejan. Y un día entra a un cuarto donde está esta mujer muriendo del corazón, ya no tiene esperanza, no puede ser curada. Él había hablado con ella antes y ella le había compartido su fe. Pero ese día en particular, mientras conversaban, ella le dijo: doctor, yo le he contado lo que yo creo, le he contado mi fe. Pero doctor, ¿en qué cree usted? Y esa pregunta terminó cambiando su vida. Y cuenta que se puso rojo y que empezó a balbucear: no estoy muy seguro. Y entonces, y estas son sus palabras, no las mías, se tuvo que enfrentar a su ceguera voluntaria. Lo que significa: no he visto, pero realmente no he estado mirando. No sé, pero realmente no he averiguado. Él escribió que enfrentado a su ceguera voluntaria y su arrogancia, empezó un viaje y decidió ver lo que es posible ver y descubrir lo que podía ser descubierto. Y al final se dio cuenta que había algo en las aseveraciones de Cristo
que eran tan creíbles que se convirtió en uno de sus seguidores por el resto de su vida. Incluso durante la jornada de investigar el genoma humano. En otras palabras, había más evidencias de las que él creía, pero no sabía porque no las había buscado. Y aquí, algo chévere. Jesús predijo que eso iba a suceder y Juan lo ayudó. Jesús dijo, te voy a dar evidencia suficiente para creer, y Juan dio testimonio para que la gente oyera lo que él dijo, conociera lo que él conoció, para que pudieran creer lo que él creía. Porque al final del día, como nos decía Tito la primera semana, el cristianismo no es acerca de solo cree o acéptalo por fe. No, no es ten fe en la fe. Pedro, Juan y Bartolomé y todos los demás no siguieron a Jesús debido a la fe ciega. Y nos advierten que no lo hagamos así, sino que lo hiciéramos como ellos, debido a que ellos lo vieron y escucharon. Y Juan motiva a los lectores de su recolección de la vida de Jesús que hagan lo mismo. Quiero que crean y pongan su fe en Jesús, por lo que les cuento que yo he visto y yo he oído. Y así nos lo dice. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Al verbo que es vida. Esto es lo que les anunciamos. Esto es lo que queremos que sepan. Desde el principio que estuvimos con Él, lo que vimos y escuchamos cuando resucitó, porque no era un fantasma, nosotros lo tocamos, eso no era lo que queríamos que sucediera y sin embargo es lo que pasó y ni siquiera lo imaginábamos. Juan continúa en su carta. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Apareció Dios hecho hombre. Yo soy un pescador, dice Juan, no me pregunten cómo. Pero es lo que sucedió. Él vino, fue mi amigo, fue mi maestro y viví junto a él. Esto es lo que vi y lo que escuché. En ese momento Juan era el último de los originales. Ha sobrevivido a todos los demás y aparentemente alguien lo ha motivado a dejar escrita su historia antes de que él también le toque su partida. Lo más probable es que estuviera muy viejo para escribir el Evangelio y este llegó a nosotros en griego y no sabemos si él lo escribía o no. Así que lo más probable es que lo dictó a alguien que anotó los recuerdos de este anciano y llegó a nosotros como el Evangelio de Juan. Y esta es probablemente la parte más importante. Juan no se contenta solo con decirnos qué pasó. Él tiene un objetivo. Quiere que algo pase dentro de ti, dentro de nosotros. ¿Qué es lo que le pasó a él durante su interacción con el Hijo de Dios? Nos dice al final, aquí está mi agenda, esta es la razón por la que escribo esto. Y así lo dice. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Empecemos por el principio, dice él. Entendámoslo. Si les escribo todo, no entran en todo lo que estoy recordando en este momento. Así que él continúa. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. He hecho lo que he podido, dice Juan, para que mi experiencia se convierta en la tuya. Y a través de todo el Evangelio se refiere a esta vida como vida eterna, que no es una que empieza cuando tú mueres, sino aquí y ahora, sabiendo que hay algo más después. Y es que cuando vives así, la vives muy diferente que si piensas que esto que estamos viviendo es todo lo que hay. Así que Juan nos detalla una secuencia de eventos que lo llevó a creer y seguir a Jesús. Y está esperando que sea lo mismo contigo y conmigo. Así que organiza la historia con 7 señales o 7 eventos que dejan ver la identidad de Jesús en la esperanza que pase lo mismo con nosotros. En esta semana vamos a ver una que en tu Biblia puede tener un nombre parecido a este. Jesús sanó al hijo de un noble.
La primera semana vimos aquella que tiene que ver con convertir el agua en vino, que sucedió en Galilea al norte. Ahora Jesús viene bajando a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y ahí está siempre en peligro por lo que él dice y hace. De hecho, esta es la vez que va al templo y derrumba las mesas de los cambistas y de los vendedores de animales para el sacrificio, porque están devaluando las órdenes de Dios en el Antiguo Testamento. Y claro, los suyos están asustados por lo que le ven hacer y porque lo que creen que les van a hacer a todos ellos. Y salen los líderes del templo y le hacen a Cristo una muy buena pregunta. No le preguntan, ¿qué crees que estás haciendo? No le dicen, ¿qué es lo que te pasa? Le hacen una muy buena pregunta. Le dicen, ¿quién te crees que eres? Y él contesta, igual nos cuenta qué es lo que contesta. Contesta que es el Hijo de Dios. Igual nos dice que mientras estaban allí, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que él hacía. Porque esa es la fórmula. Ver es creer. Mientras está allí, se da esta famosa conversación con Nicodemo, en que le dice que tienes que nacer de nuevo, y Nicodemo no lo entiende, y Jesús le dice que siendo maestro de la ley debería saberlo. Él sale de Jerusalén, porque recuerda que Israel es un país que va de norte a sur, ¿no? Entonces él está aquí en Galilea, va a Jerusalén, y ahora vuelve a subir a Galilea, y pasa por Samaria. Y pasa por Samaria, donde se da una extraña conversación con una mujer que no conocemos el nombre, tal vez cuando lleguemos al cielo preguntamos, supongo, pero que la llamamos la mujer samaritana. Y es tan inusual porque es un hombre judío hablándole a una mujer samaritana y le ofrece agua con la cual no tendrá sed jamás. Ella cree y va a Sicar, su pueblo, y Jesús entra y predica y la gente cree en él por el testimonio de ella. Así, él continúa su camino hacia Galilea. Y es ahí donde empieza nuestra historia. Y dice, y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Nos dice exactamente dónde está. La primera señal es una situación alegre. Esta es una tragedia. Y posiblemente esto no sea tan importante para ti como es para mí, pero a mí me causa paz, tranquilidad, saber que Jesús se involucra en ambas. Está en una celebración y está, como vamos a ver, en enfermedad mortal de alguien. Dos detalles importantes antes de que continuemos. Primero que nada, este oficial y su hijo, que vamos a ver ya mismo, vivían en Capernaum. Y eso está a unas 8 horas caminando de Caná. En caballo, tal vez 3. El segundo detalle es que este hombre es un funcionario real, lo que nos deja ver que es un aristócrata judío. Es rico. Así que no caminó 8 o 9 horas, sino que fue 3 horas en caballo o en carreta, dependiendo cuánta gente andaba con él. Y debido a que era un aristócrata, eso significa que lo más probable es que él fuera un saduceo. Ahora déjame explicarte. En Judea, en ese tiempo había 2 grupos religiosos principales. Los fariseos, de los cuales hemos oído bastante, y que eran muy religiosos, meticulosos en cuanto a guardar la ley, creían que Dios está involucrado en todo aspecto de la vida y que habría una resurrección de los muertos. Por otro lado, los saduceos eran más intelectuales, eran de la nobleza y creían que todo estaba en la línea de que ya todo está determinado previamente. No estaban seguros si habría vida después de la muerte. Pensaban que estamos aquí para el placer de Dios y que todo está predeterminado. Tu salud, cuántos hijos tendrías, si los tendrías o no, si te casarías, cuánta plata vas a tener, dónde vas a estar en la sociedad, los amigos que tendrían. Todo está determinado, así que no pierdas el tiempo pidiéndole a Dios por nada, porque lo que va a pasar, pasará. El destino determina todo. Pero en este día, todo queda a un lado, porque en esta particular ocasión, Él es un padre desesperado. ¿Eso no es interesante?
que cuando pasamos por situaciones como esta en que estamos nosotros ahorita con el coronavirus, ¿es o no interesante que todo nuestro intelecto, nuestro orgullo, todo lo que somos o pensamos que somos, todo queda hecho cenizas cuando todas nuestras certezas quedan hechas a un lado cuando alguien que amamos está sufriendo? Y en este día, él es un padre que está asustado porque su hijo está muriendo. Y así continúa Juan su relato. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues éste estaba a punto de morir. 3 horas a caballo o a carreta, no mandó sirvientes, fue él en persona. Y aquí va una teoría, y es solo eso, una teoría. Tú sabes que a mí me encanta decirte que mi Biblia dice más cosas que la tuya, ¿no? Este hombre está ahí con su esposa viendo morir a su hijo. Y yo creo que la esposa le dijo, ¿sabes qué? Te vas a buscar a este hombre. La esposa le dijo, ¿sabes qué? Mi hijo está muriendo, no me importa si son rumores, vas, lo traes, aunque sea lo último que hagas. Y este hombre puede haber argumentado, pero mi hijo se está muriendo y cuando vuelva puede estar muerto. Y ella le repitió otra vez, te vas y el resto no me importa. Y es que las madres son así, ¿no? Recientemente tuvimos un episodio, nosotros, Andrés y Soraya, con mi hijo Andrés. Mi hijo Andrés estaba en México cuando empezó la cerrada de las fronteras. Y no parecía que iba a llegar. Finalmente llegó a las 11:30 del día que cerraron, porque pusieron un avión adicional y lo pudieron traer. Tú no te imaginas lo que era para Soraya. Soraya quería que nadie lo vaya a ver. Porque eso es lo que una madre hace, y creo que todas ustedes, madres que me están escuchando, lo entienden perfectamente. Así que este hombre toma la decisión. Voy. No mando sirviente, voy yo mismo. Porque estos son rumores, no tengo certeza de que él pueda hacer algo. Pero ¿sabes qué? Voy a ir. Y el verso dice que él está rogando a Jesús una y otra vez. No importaba su posición en la sociedad, ni si era digno de rogar o no, si era digno rogar o no para él, ni su teología, ni su cosmovisión. Mi hijo está muriendo y tú puedes hacer algo. ¿Qué tengo que hacer para llevarte con él? Algunos de nosotros hemos estado allí. Puede que en esta emergencia tú estés allí. Puede que todos nosotros estemos allá. Y tu primera oración cuando has estado en eso es una de desesperación, ¿verdad? Algo como esto. No sé si hay alguien ahí, pero si hay alguien, necesito ayuda, la necesito ya. Lo que Jesús dice a continuación parece insensible, pero es solo por la traducción, como vamos a ver. Jesús se dirige a todos a su alrededor, a la masa, ya no a él solamente, sino a todos. Y dice, ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, les dijo Jesús. Si lo ves así, pareciera una repelada, pero realmente está diciendo algo que es verdad. Porque ¿cuál sería la razón para creerle a Jesús? Él está haciendo estas aseveraciones sorprendentes de quién es Él. ¿Por qué habríamos de creerle? Así que lo que está diciendo es verdad. Tenemos que ver algo para creer lo que Él está diciendo. La gente tenía que ver algo para creer lo que Él decía de sí mismo. No esperó que nadie tenga fe sin ver, solo porque podía hablar bien. Así que Jesús decide darles algo de qué hablar, un milagro que sigue resonando aún 2000 años después. Y así nos lo cuenta Juan. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. El noble le contesta, Señor. Lo reconoce como tal, aunque socialmente este hombre está arriba de Jesús. Pero en este momento él está debajo de él. Señor, hasta mis amigos están avergonzados de que estoy rogando, pero por favor ven conmigo. Está tan desesperado, pero a la vez está confiado de que si lleva a este rabí donde está su hijo, él lo sanará. ¿Por qué está tan confiado? ¿Por qué hizo este viaje? ¿Por qué deja a su hijo?
simplemente por rumores sobre el Hijo del Hombre, historias de un Salvador, historias de que ha llegado la santidad personificada. Y tiene en la mente de él dos opciones. Él viene conmigo y puede que mi hijo se sane si los rumores son ciertos, o él se niega y mi hijo morirá. Pero Jesús sonríe porque hay una tercera opción. Lo que Jesús le dice es algo que ha quedado grabado para todos nosotros desde ese día. Jesús le pide a este noble que confíe en él basado en el testimonio de otros. Le pide que confíe en la vida de su hijo basado en lo que otros le han contado sobre él. Le dice lo siguiente: vuelve a casa, que tu hijo vive, le dijo Jesús. Y en el griego la idea es: sigue tu vida normal, no te apures, no te preocupes. Parece hecho para este momento, ¿verdad? Solo sigue porque yo no voy, pero no tienes de nada de qué preocuparte. ¿Se imaginan? Padres cuando le dicen, tu hijo va a vivir. Pero imagínate lo que este hombre siente cuando le dicen, tu hijo va a vivir, así que anda tranquilo. Pásate por el mall, compra algo para la señora. No te preocupes, sigue tu vida normal. Señor, si yo no voy contigo, tiene que haberle dicho este hombre. Va a haber 2 muertos en mi familia, no solo uno. En mi mente solo hay 2 posibilidades: o vienes conmigo y mi hijo se sana, o no vienes y mi hijo muere. Y me dices que no vienes y mi hijo vivirá. Me imagino yo en este momento este hombre mirándose hacia los guardaespaldas de él y pensar, lo llevo a la fuerza. Este rabí quiere que yo haga como que nada, que me vaya al cine y que después regrese tranquilo porque ya está hecho. Que me vaya como que nada a casa. ¿Y sabes qué? Así es como nosotros todos vivimos. Por eso es que esto es tan espectacular. Porque lo que nos recuerda Juan, lo que Juan recuerda, lo que nos escribe Juan, no son actos aislados de bondad. Es Jesús pintando el camino de hombres y mujeres tendríamos que andar por los próximos 2000 años. Y que estamos caminando hoy en forma colectiva, como nunca antes. Esta es la historia de toda una vida resumida en un día. Tu vida y la mía, resumida en un día. Nos pide confiar en su palabra basado en el testimonio de otras personas. Se nos pide que le confiemos nuestra vida, nuestro futuro, nuestras finanzas, nuestros hijos sanos o enfermos, basado en la palabra de testigos presenciales. Que debemos pasar nuestros días con nuestras oraciones no contestadas, confiando en que este hombre es quien dijo ser y que demostró ser quien realmente era. Como vimos cuando empecé esta charla, hemos visto gente así, ¿verdad? Gente que camina con su oración no contestada, enfermedades que no son sanadas, cargas que no son levantadas, finanzas que no son mejoradas, esposos que no regresan, hijos que no regresan, padres que actúan como niños. Hemos visto gente llevar esto y a pesar de eso, solo hay gozo, paz y confianza que nos intimida y nos inspira al ver esa fe. Como le pasó al Dr. Collins, quien llegó a la fe por eso y probablemente es tu historia también. ¿Sabes cómo debemos de ver esto, lo que seguimos a Cristo y tenemos ese resentimiento de que la oración no me ha sido contestada, eso que Dios no nos da, pero sin embargo seguimos sirviendo y entregando nuestra contribución financiera y seguimos siendo fieles y cada noche seguimos con nuestra oración no contestada, que a veces dudamos, claro que dudamos, si Dios está ahí, si le importamos, pero seguimos adelante? ¿Sabes lo que debemos pensar? Pregúntate, ¿sabes quién te observa? Y seguramente no. ¿Sabes que la gente está siendo cambiada debido a tu fidelidad? Tal vez no te has dado cuenta.
¿Sabe quién está a un mes o a un año o 5 años de poner su fe en Jesús debido a ti? No lo sabes. Esta historia de este hombre es nuestra vida encapsulada en un día. ¿Te imaginas al noble? Está sorprendido. ¿Vienes conmigo o no? Y Jesús le dice, no, pero anda tranquilo, todo está bien. Ha rogado y no ha conseguido lo que vino a buscar. Y finalmente toma una decisión, una que gente ha tomado por más de 2000 años. Y esto no es una exageración, es una decisión que cambia la trayectoria de una vida y puede ser que suceda con la tuya. Decidió creerle a Jesús y vivir como si Jesús decía la verdad, aunque no había ninguna evidencia de que él fuera así, porque todavía recién Jesús estaba empezando su ministerio, él no tenía ninguna evidencia, estaba creyendo por lo que había oído a otros contar acerca de Jesús. La historia sigue. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. No solo creyó, que ya es bastante, sino que se comportó como si lo que Cristo decía era cierto y era confiable y se fue de regreso a casa. Imagínate, se alejó de la única persona que podía sanar a su hijo porque decidió confiar en él por el testimonio de otras personas. Para usar una frase que probablemente has usado o has escuchado a cristianos usar, él se fue a casa por fe, no por vista. ¿Puedes imaginarte? Algunos de ustedes no lo pueden hacer aún y han estado en esto del cristianismo por años. Otra vez, es una vida condensada en un solo día. Cuando iba a casa, pensando en lo que pasaría cuando llegara, imagínate, iba a casa y no sabía si algo sucedía y si su mujer lo iba a terminar matando por no traer al rabino. Y nos cuenta Juan, cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. ¡Wow! Lo encontraron en el camino diciendo, hey, tu hijo empezó a recuperarse. Continúa Juan. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Te puedes imaginar, un viento recorre su espalda, ¿no?, de este noble. Las lágrimas empiezan a recorrer sus mejillas y seguramente se voltea y mira hacia Canaán diciendo gracias. Y Juan nos cuenta en el versículo 53 que fue el momento exacto en que Jesús le dijo, anda tranquilo, tu hijo vive. Con la noticia, te puedes imaginar, el noble apura sus pasos, seguramente dejó a todo el mundo botado, cogió el caballo y arrancó a ver a su hijo. Dejó el mundo atrás, vuela a casa y ahí está su esposa, diciéndole que algo milagroso ha sucedido. Pero cuando la esposa le empieza a contar, el noble no parece sorprendido. Y ella se voltea a preguntar, oye, ¿y el rabino? Y el esposo le cuenta la historia. Y como resultado de esa historia, Juan nos dice lo que pasó. Dice, entonces, el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea. Y claro que todos creyeron, por supuesto, porque ver es creer, aunque tengas que esperar para creer. Y vio porque creyó basado en el testimonio de otras personas y encontró que eran verdad, que no eran rumores, y que Jesús era el Hijo del Hombre, el Salvador, la santidad hecha persona. Y esta fue la segunda señal. Pero ahora, ¿qué tal si volvemos a la frase caminando por fe? Si has pasado mucho tiempo en la iglesia, la has oído probablemente 1.000.000 de veces. Pero aquí está lo que no se nos dice. Caminar por fe no es caminar por esperanza, o por deseo, o por un pensamiento positivo. Lo que demuestra este pasaje es que caminar por fe es vivir cada día de mi vida como Jesús es quien dijo ser.
cada día como si Jesús dijo la verdad. Es vivir y andar como si Dios es realmente tu Padre Celestial, porque Jesús dijo que cuando oráramos lo llamemos así. Porque cuando las cosas no van bien, solo acuérdate en tu perfecto Padre Celestial. Vive por fe. Vivir por fe y caminar por fe es vivir como si tu pecado realmente ha sido perdonado. Que Dios no te lo va a tomar en cuenta. Que no tienes que pedir perdón una y otra vez. Que no tienes que pagarle con sacrificios o con dinero, porque Él no está buscando eso. Y es lo que Jesús dejó ver con claridad, y por eso murió. Que es lo que veremos cuando lleguemos hacia el final de esta serie de prédicas sobre testigo presencial. Vivir como si realmente, y para algunos de ustedes es la parte más difícil, como si realmente eres amado incondicionalmente. No por algo que hiciste, y esto es lo que cambia todo, lo que cambió el mundo. Que no fue lo que cambió el mundo, que todos recibieron lo que pidieron en oración. No. La razón por la que el cristianismo le dio forma a la cultura occidental no fue porque el mundo obtuvo lo que pidió. Lo que la transformó es lo que dice al final de este evangelio. Cuando Jesús le dice, me voy y no pueden venir conmigo. Pedro le dijo, Señor, voy contigo. No puedes. Me voy, regreso y me voy de nuevo. Pero esto es lo que quiero que hagan. Quiero que den el ejemplo de cómo se tratan unos a otros. Y que cuando más sombras haya en sus vidas, lo más que la luz debe brillar dentro de ustedes. ¿Te suena algo que debemos hacer ahora? Así que siento mucho, les dice Jesús, pero no siempre voy a decir que sí, y tampoco lo hará mi Padre. Pero síganme y amen como yo los he amado. Ahora son embajadores de una nueva forma de amar. Son embajadores de una clase única de amor. Como yo los he amado. La fórmula es como yo los he amado, así se llama. Esto es lo que cambió el mundo, lo que cambia matrimonios, lo que cambia ciudades, lo que cambia culturas. Caminar por fe es hacerlo con la confianza de que Dios es quien dijo ser, que Cristo es quien dijo ser y que Dios es quien dice ser, como el Hijo nos lo reveló. Porque cuando Felipe, el apóstol, estaba frustrado, se estaba frustrando y le dijo a Jesús que le enseñara al Padre y con eso le basta, él le dijo, Felipe, ¿me has visto a mí? ¿Has visto al Padre? Miren cómo soy yo, así es Él. Para los que tenemos años en cristianismo, entendamos que caminar por fe es seguir confiando, seguir siendo generosos, seguir sirviendo, aunque parezca que no da resultado. Porque eso es lo que hace la gente, eso es lo que hace que la gente, mejor dicho, como Francis Collins, presten atención. Si tu caminar por fe es vivir como si Dios fuera quien dice ser, es tu estilo de vida el que hará que la gente se detenga y preste atención. Y ha sido así desde el principio y hoy más que nunca tenemos que demostrarlo. Al final del libro, Juan nos dice algo que veremos en detalle más adelante en la serie. Cristo ha resucitado y está diciendo unas cosas finales. Y Jesús sabe que sus apóstoles volvieron a la fe porque lo han visto volver de la muerte. Y también sabe que estos hombres serán los que documentarán las experiencias que han tenido con Él. Y que debido a eso, esta historia pasará de generación en generación. Y que la gente empezará a creer no por lo que vio, sino por el testimonio de estas personas. Ahí hace la siguiente declaración que realmente es para ti y es para mí. Y les dice, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Ellos lo vieron resucitado, nos lo cuentan a nosotros y a nuestros hijos y nos cuentan que Cristo dijo, dichosos, bendecidos los que creen por el testimonio de ustedes. ¿No es increíble? Juan nos recuerda siempre que Él no es nadie especial, no es nada especial, porque no lo es. Juan no es nadie especial, que solo fue un testigo presencial. Pero creo que era importante, nos diría él, que deje un documento con lo que vi, lo que escuché, para que tú creas también. No porque viste lo que yo o escuchaste lo que yo,
sino porque te he contado lo que yo experimenté. Pero no solo es para que lo sepas, la razón por la que escogí estas historias en particular, estas 7 historias que estamos viendo, es estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Quiero que respondas, dice Juan, como yo respondí. No quiero que te pierdas esta relación con el Padre Celestial. Y la esperanza nuestra, de la iglesia nuestra, mía propia, es que tú también, si no crees, empieces a creer. Y si crees, te empieces a comportar y a vivir por fe, no por vista, como hemos explicado en esta prédica. Que a través de la experiencia de Juan y de todo lo que ya creemos en él, tú también puedes tener vida en su nombre. Y si estás tentado a pensar, porque todo lo hemos hecho en un momento determinado, es que si me pasara a mí lo del noble, claro que creería. Esto es lo que quiero que hagas. Aprovecha que estás encerrado. Toma el libro de Juan y léelo. Pero no lo veas como la Biblia. Velo como un documento que dejó un hombre entrado en años, que vio y escuchó. Y tal vez al leerlo por ti mismo pasará algo que nadie podrá explicar. Lee el recuento de Juan de lo que él vio y escuchó. Y probablemente tú creas por el testimonio de él. Francis Collins dijo, y con esto termino, no es suficiente con leer las notas en las páginas. En algún momento tienes que oír la música. Y es mi esperanza y mi oración que mientras lees el libro de Juan o me escuchas en esta prédica, oigas la música y obtengas vida eterna. Que eso sea así para ti si todavía no confías en Jesús. Pero a los que ya creemos, que aprendamos a mostrar la fe que tenemos. Que aprendamos a vivir por fe y no por vista. Porque no importa lo que Dios conteste o no conteste, Él está ahí para nosotros. Y lo sabemos tal cual como lo supo el hombre noble por el testimonio de otros. Y esa es la vida de fe que tú y yo vivimos. Sigamos adelante, sigamos creyendo, porque hay gente mirando qué hacemos los creyentes en momentos tan duros como los de este tiempo para nosotros. Oremos. Quiero orar contigo. Padre, te damos gracias, Señor, por la posibilidad de contactarme con mis hermanos y amigos a través de la tecnología. Hubiera sido imposible de otra manera. Señor, gracias por la gente que ha trabajado tan duro para que esto se pueda dar y que yo pueda llegar a los hogares de ellos. Padre, gracias por esta palabra que hemos escuchado hoy día, que calza perfecto con lo que estamos haciendo, sin querer, porque era la prédica que tocaba. Bendice a mis hermanos, Señor, dales la dicha de caminar por fe y no por vista. Y permítenos, Señor, seguir adelante, confiar cada día más en ti, no importan las circunstancias. Y bendice a mis hermanos y amigos que están del otro lado. Y permítele, Señor, que sigan su vida, caminando por fe. Y que lo que hagan sea siempre en el centro de tu voluntad. Y que vivamos confiados de que tú no tienes que estar presente para estar presente. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, mi hermano, que Dios lo bendiga. Que las maravillas que mi Dios ha hecho no las hace nadie.